Buenos días con todos y todas. En esta ocasión vamos a ver la sección dedicada a la parte tecnológica, los estudios técnicos que hacen falta para poder plantear el diseño de los proyectos, la forma, cómo se van a generar los productos o los servicios. Y en esa lógica vamos a entrar en el detalle de los mecanismos a través de los cuales se genera dicho bien o servicio tanto a nivel tecnológico o material como también organizativo. Es importante tener estos dos aspectos claros. Se trata de ver cómo se organiza la producción, cuáles son los mecanismos para organizarla y parte de ello es el ver cuál es la tecnología más apropiada para elaborarlo. Este detalle vamos a verlo a continuación como parte de este módulo. Para no perder la secuencia de toda esta estructura de clases, nos debemos referir a que esta sección, la tercera, dedicada al estudio técnico de las alternativas tecnológicas, forma parte de todo el conjunto de componentes de diseño que hemos estado viendo en las clases anteriores. Empezamos analizando los problemas a través del instrumento DAFO. Luego hemos visto el análisis del mercado, cuáles son las tendencias de la oferta y la demanda. Y en un tercer momento, el presente, vamos a ver las alternativas tecnológicas y cómo se organiza la producción para poder hacer llegar ese bien o servicio a el segmento de mercado que estamos escogiendo. La última parte de este diseño será ver ya propiamente la estructura del proyecto de inversión y cómo se elabora en cada uno de sus componentes. Todas estas videoclases forman parte de elementos que al final se van a unir y van a articular el proyecto de inversión. El proyecto de inversión al final de cuentas es un producto final con la articulación de cada uno de los componentes antes vistos. El análisis de los problemas, la identificación de las alternativas de solución como planteamiento a una demanda específica ubicada en el mercado a través del estudio precisamente y luego ver cómo se puede hacer llegar ese producto a través de las alternativas tecnológicas. Esos tres grandes componentes vistos de manera muy general son los que forman parte de la estructura del proyecto de inversión. Y como se pueden dar cuenta, no se diferencia mucho del modelo que veíamos antes de negocio, porque el modelo de negocio al final de cuentas es una síntesis, es una mirada rápida, un esquema de lo que luego se puede convertir o se debe convertir si es que queremos viabilizar nuestra idea en un proyecto de inversión. Este es el recorrido que vamos a ver a través de las videoclases y pasamos a los temas a continuación. Estudio técnico de las alternativas para la elaboración de bienes o servicios. Cuando hablamos de las alternativas, sobre todo de carácter tecnológico y organizativo para la producción, estamos viendo varios aspectos agrupados. Uno de ellos es el tamaño que se va a requerir para poder producir el bien o servicio, la localización, cuál va a ser la localización óptima, el tamaño también óptimo, que cuántos recursos y que cuánta logística va a demandar precisamente el producir el bien o servicio, cuáles son los equipos, las instalaciones, todos los aspectos organizativos que vamos a requerir para dicha producción y cómo convertir con todos estos elementos en una función óptima la producción. Es decir, cómo hacer eficiente la producción, utilizar de manera óptima cada uno de los recursos, estas instalaciones, estos equipos, estos insumos, de modo que el producto, sea bien o servicio, recoja de manera práctica la demanda precisamente, que pueda satisfacer dicha demanda y al mismo tiempo cueste lo mínimo posible, que se optimicen cada uno de los componentes en ese proceso de producción, en esa cadena que veíamos en las clases anteriores.
Gracias a esta estructura, a esta lógica de producción, donde ya vamos a ver el proceso productivo en detalle, a través de un mecanismo, a través de una herramienta, que la vamos a ver a continuación, los flujogramas, vamos a poder ubicar ya también la estructura de costos, porque es a través precisamente de la toma de conciencia de cada una de las etapas que implica elaborar el bien o servicio, que vamos a ir detectando qué cosa se necesita para cada una de esas etapas y por tanto qué costes va a implicar. Se va a ver también cuál es la disponibilidad técnica de los insumos requeridos para ver la viabilidad, qué insumos o qué materias primas son más difíciles de conseguir, cuáles son las que se podrían reemplazar por algunas que se cuentan, con las que se cuentan en la localidad de manera más fácil para adquirirlas. Y es precisamente toda esta elección de alternativas óptimas que va a estructurar el proceso ideal, el proceso más eficiente de producción del bien o servicio. Todo nuestro proceso de diseño del modelo de negocios inicialmente y luego de los proyectos de inversión y los planes de negocio son respuestas específicas a preguntas que nos van a ayudar a organizar todos estos procesos. Para poder definir exactamente las alternativas tecnológicas, debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Cómo se va a hacer el bien o servicio, el producto que estamos programando? ¿Cuáles son los insumos necesarios, las materias primas también? ¿Dónde es que se va a producir dicho bien o servicio? ¿Cuánto necesitamos? ¿Qué volumen de producción? ¿Y en qué periodicidades, en qué tiempo, cuánto va a tardar el proceso productivo y cuál va a ser esa distribución de producción a lo largo del tiempo durante un periodo específico? Lo mejor es programar las temporalidades tomando en cuenta los ciclos anuales. Algunos componentes son fundamentales en este proceso de producción y hay que tener claro a qué se refiere cada concepto. Cuando nosotros hablamos de materia prima, estamos hablando de aquella materia principal para poder elaborar el bien o servicio. Es precisamente aquella materia sin la cual no podría existir el servicio, el componente principal del producto o servicio. Es además el recurso principal que debemos adquirir, el producto, el recurso que por lo general además tiene mayor valor, que va a ser el centro del proceso productivo, y que recomendable es adquirirlo de la manera más cercana posible, que la fuente de dicha materia prima sea cercana, que sea accesible y al mismo tiempo que los costes sean también lo más reducidos posible. Por lo general la materia prima, por ser el componente principal de producción, es la que representa los costes más elevados. A no ser que estemos utilizando alguna tecnología específica también de alto coste, pero la materia prima suele ser el componente principal de los costes. Por tanto, hay que observar mucho no solo la materia prima como tal, sino los componentes o características que tiene dicha materia. Los niveles de calidad, los niveles de acceso, como les comentaba hace un momento, la disponibilidad de los recursos, etc. Al mismo tiempo, hay una serie de insumos que van a complementar esta materia prima y que le van a poder dar valor agregado, añadir algunas características específicas. Son aquellos elementos que complementan en el proceso productivo al trabajo que se realiza con la materia prima. Este trabajo de transformación se hace a través de la mano de obra y es precisamente también uno de los elementos que debemos ver con cuidado a nivel de costes, a nivel de exigencias, qué tipo de conocimiento se necesita esta materia prima, con qué tipo de conocimientos debe contar esta materia prima para poder realizar el proceso productivo. Si estamos hablando de materia prima, de mano de obra, perdón, especializada o no especializada.
etcétera. Parte además de este trabajo de transformación que se tiene que realizar, se lleva a cabo con la infraestructura productiva, el lugar donde se va a implementar el proceso productivo y los equipos. Como decía hace un momento, es muy importante poder ubicar el lugar, no solo el lugar físico, sino las características mismas de este lugar físico. Si se necesita producir el bien o servicio en un lugar cerrado, con luz o sin ella, con determinados niveles de calefacción, un condicionamiento climático específico, si el equipo que requiere el trabajo de producción también exige determinadas condiciones climáticas o ambientales o logísticas. Por ejemplo, si estamos hablando de un bien o servicio relacionado con algún producto generado a través de equipos informáticos, los equipos informáticos, los ordenadores, necesitan estar bajo determinadas condiciones logísticas muy particulares. Hay un clima necesario, hay un confinamiento específico para proteger los equipos, se necesita determinada cantidad de luz, etcétera, y un mantenimiento también de los equipos, etcétera. Es importante ver todos estos detalles porque son precisamente los que van a ir incrementando los costes en el proceso productivo. ¿Cuáles son los equipos que necesito para poder producir mi bien o servicio? ¿Qué requerimientos se plantean para hacer funcionar dichos equipos? ¿Qué logística implica el proceso de producción? ¿Qué condicionamientos existen para la infraestructura de este proceso, etcétera? Todos estos elementos hay que irlos pensando despacio. Lo más importante es poder recurrir a experiencias ya realizadas y nosotros sabemos de procesos productivos en torno al bien o servicio que hemos escogido. Si conocemos algún lugar, alguna fábrica, algún centro que haya que produzca en este momento o lo haya hecho anteriormente el bien o servicio que vamos a producir. En este detalle, el acceso a Internet, por ejemplo, es muy importante porque ya existen muchas sistematizaciones, muchos tutoriales, muchas guías. Ahora la información, el conocimiento está bastante difundido y tenemos acceso relativamente fácil y al mismo tiempo con costes mínimos para poder contar con todo este conocimiento. Entonces es importante recurrir a todos los mecanismos, todas las facilidades que tengamos a la mano para poder contar con dicho conocimiento. El tamaño del proceso productivo tiene que ver directamente con el volumen, que cuánto se va a producir, qué capacidad de producción existe además, con todas las características antes descritas. Si nosotros queremos llegar a determinado volumen de producción del bien o servicio que vamos a ofrecer, qué requerimientos, qué insumos, qué equipos, qué condiciones tenemos o necesitamos para poder llevar a cabo dicha producción. Nosotros tenemos una gama de posibilidades a través de las cuales podemos escoger los niveles de producción. No necesariamente tenemos que responder al 100% en un primer momento de la cuota de mercado que podamos o querramos alcanzar o acceder. Lo más recomendable es realizar una producción progresiva que además vayamos midiendo cuál es el efecto directo o los impactos que va generando dicho proceso productivo. Sobre la marcha van apareciendo muchas dificultades también y algunas cuestiones que tienen que irse corrigiendo. Entonces hay un planteamiento de ensayo-error al principio antes de alcanzar niveles incrementales de producción. Los volúmenes entonces van a ser relativamente pequeños o medianos en un principio, va a haber una capacidad limitada de producción al inicio del proceso y luego se van a ir cumpliendo con las metas progresivamente, dependiendo mucho de la capacidad que se vaya generando, de la experiencia que se vaya adquiriendo en el proceso productivo
y de la demanda también, qué cuán exigente se va presentando a lo largo del tiempo. ¿Cómo se puede medir el tamaño óptimo? Es imprescindible poder plantear las unidades de producción, cuál es nuestra capacidad efectiva en unidades de tiempo, días, semanas, meses, cuál es la potencia instalada que tenemos a partir de los equipos, de los insumos, de la mano de obra también. Y esta respuesta tiene que ir también de la mano de a qué volumen de población necesitada estamos atendiendo. O sea, hay varios elementos que tenemos que tomar en cuenta relacionados con la materia prima, con los insumos, con los equipos, con la mano de obra y con la demanda que vamos a plantear como satisfecha después de brindar el servicio producido. Para poder determinar adecuadamente cuál va a ser el tamaño del proyecto, vale decir cuál va a ser su volumen productivo, debemos tomar en cuenta algunos factores. Y los más importantes, los determinantes, los que son claves, son el volumen de demanda y la cantidad de materia prima o insumos con los que contamos. Va a haber otros elementos que son condicionantes, no van a ser determinantes, pero sí van a ser muy importantes para tomar en cuenta dicho volumen, que son la tecnología que vamos a utilizar, la localización, qué nivel de financiación vamos a obtener, qué capacidad tenemos para movilizar recursos, para generarlos o para conseguirlos bajo modalidad de préstamo o de accionariado, de asocio, etcétera. Y por último, los recursos humanos con los que vamos a contar. Recursos humanos, mano de obra, a la que hacíamos alusión hace un momento, con conocimientos específicos, con habilidades, con experiencia, etc. Estos son los elementos fundamentales que debemos tomar en cuenta para determinar el volumen de producción, el tamaño del proyecto. Por otro lado, cuando hablamos de factores a tomar en cuenta para la localización óptima, es decir, para ver en qué lugar vamos a realizar la producción del bien o servicio, estamos refiriéndonos a factores como la cercanía al mercado, las condiciones climáticas, los aspectos ambientales en general, el acceso que podemos tener a servicios públicos, a medios de transporte. Debemos tomar en cuenta también cuáles son las características de la comunidad o lugar de referencia donde se va a hacer la producción, porque de ahí va a salir la mano de obra, la disponibilidad de mano de obra, la de materia prima, etc. Es muy importante ver cuando nos referimos específicamente al terreno en el que vamos a trabajar, cuáles son los costos y disponibilidades de esos lugares, de esas locaciones específicas, cuál es la topografía del suelo, si es que estamos hablando ya de una producción semi-industrial, que requiere determinadas condiciones específicas de suelo, las cercanías a las fuentes de abastecimiento, disponibilidad de agua, energía, etc. Ahora que los costes, además de la energía, van subiendo, debemos analizar con mucho cuidado este factor. ¿Y cuál es la facilidad que existe también para generar lógicas de reuso, de lógicas además de ecológicas a través de las cuales podamos reutilizar las cosas, podemos reciclar? Esa dinámica, dependiendo de la cantidad de desechos que se genere o de los insumos que vayamos descartando, también son factores que debemos tomar en cuenta en alusión directa, no solo con nuestro proceso productivo, sino también con los condicionamientos legales que se van a plantear para nuestra actividad productiva. Aquí estamos viendo la importancia que tiene contar con una idea clarísima de qué bien o servicio debemos producirlo y bajo qué condiciones, con qué mecanismos, con qué tecnología, con qué proceso productivo vamos a llegar a alcanzar dicho bien o servicio. En los temas relacionados con la localización, existe un elemento muy importante que tiene que ver precisamente con los niveles de producción,
semi-industrial o industrial, que en algún momento pretendemos alcanzar, dependiendo del bien o servicio en el que estemos pensando. Este aspecto se llama el layout, tiene que ver específicamente con la distribución espacial de los activos, de la maquinaria, de los insumos, en qué lugares debemos poner la materia prima, en qué lugares los insumos, cómo se va a articular la cadena de producción físicamente hablando, dónde se van a distribuir las máquinas, el personal, qué espacio necesita cada una de las personas que está involucrada en el proceso productivo para ejercer su función, etcétera. Cuanto más complejo sea el proceso productivo y cuanto más componentes tecnológicos físicos tenga entre manos, pues el layout será un poco más complejo. Se suele diseñar a modo de plano y este componente es muy importante para optimizar el proceso productivo. Ya les digo que tiene que ver directamente con procesos productivos de características semi-industriales o industriales, pero lo vamos a ver de todas maneras porque es importante, aunque sea un proceso productivo el que tengamos entre manos, semi-industrial o artesanal muy básico, también requiere de una observación de la distribución espacial de todos los componentes que articulan dicho proceso. Si existe el espacio necesario para poder realizar el trabajo, incluso si estamos hablando de algo como una producción a partir de un ordenador o la producción de un bien o servicio informático, también se requiere de un espacio adecuado para poder trabajar con la luz adecuada, como les decía antes, con las condiciones climatológicas favorables para poder conservar los equipos, etcétera. Hay toda una serie de aspectos relacionados con la infraestructura, con el lugar donde se va a realizar el proceso, que deben ser tomados en cuenta. Todos los procesos productivos deben ser graficados, deben ser plasmados a través de un flujograma donde se ven los detalles de cada una de sus etapas. Y esta forma de graficarlos ya está estandarizada. Cada una de las fases tiene un diseño concreto. Hay uno para la operación, otro para el transporte de los materiales, uno para la inspección de los procesos, cuando se presenta determinada demora o es necesario detener el proceso para mantenimiento de las máquinas o para el recarga de alguno de los insumos. Pues es importante precisamente tener todo este proceso ya previamente analizado. El almacenaje también para poder calcular efectivamente la disponibilidad de espacios, etc. Este flujograma, que lo vamos a ver en un ejemplo concreto, nos va a facilitar mucho el ordenamiento y la planificación de nuestros procesos productivos. Aquí tenemos alguna simbología específica de dicho flujograma. Lo más importante es que nosotros tengamos una conciencia clara de cuál es el proceso, cuáles son los componentes concretos. Vamos a asesorar específicamente a cada uno de las iniciativas que se van a ir presentando para elaborar no solo el flujograma, sino todo el planteamiento, el plan de negocios en general. Entonces, estas videoclases tienen la intención de poder plantear los elementos y que ustedes los conozcan para luego, con el acompañamiento del Centro de Estudios Estratégicos Magrebíes, ustedes puedan realizar el plan de negocio, puedan diseñarlo adecuadamente con todos estos componentes que son más técnicos y que necesitan de una asesoría de todas formas. Entonces, no se preocupen por eso. Quiero que conozcan los elementos, que sepan cuáles son los que van a ir en cada una de las etapas para luego ya poderlos articular conjuntamente. Antes de ese proceso, además, vamos a ver ejemplos, ¿no?, donde les va a facilitar mucho el poder reflejar todos estos conceptos que muchas veces suenan como teóricos o
confusos o que no están claramente referidos a un proceso productivo en concreto. Las posibilidades de uso que existen de todos estos flujogramas son múltiples. Va a depender mucho precisamente de cada una de las ideas de negocio que ustedes estén planteando. Por eso también es importante que todos y todas participen de esta elaboración del modelo de negocio a través de la metodología Canvas para que a partir de ese documento, a partir de ese referente, nosotros podamos ir articulando los elementos que vienen a continuación y facilitarles el proceso de elaboración del proyecto de inversión y del plan de negocios. De esta forma hemos visto rápidamente cuáles son los elementos tecnológicos que se requieren para poder definir estas diversas alternativas que existen en la producción del bien o servicio que vamos a ofrecer. Forma parte del curso de diseño de proyectos de inversión que estamos trabajando junto con la Diputación de Granada y la Escuela Rural de Emprendimientos Socioeconómicos. Queremos agradecer vuestra atención y será hasta la próxima oportunidad. Gracias.